en el Partido Popular. Atención a esto. Hacienda ha abierto investigación a Quirón Prevención, al grupo que trabaja con la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Es inspección tributaria 4 años después de que se conocieran los pagos a González Amador. Carla Cuña. Según el diario.es, la agencia tributaria ha abierto una inspección fiscal al grupo Quirón de los ejercicios entre 2020 y 2024, años en los que la compañía obtuvo beneficios récord. Solo en el año 2024, 471 millones. Y se da la circunstancia que el grupo Quirón es el principal pagador de González Amador y que esta inspección fiscal comienza después de saberse el fraude fiscal de González Amador y de que se le investigue penalmente por una presunta comisión encubierta cobrada por el presidente de Quirón de $500 000 El Ejecutivo señala la reunión que Núñez Feijóo tuvo con los fiscales hace apenas 2 años, en la que se coordinaron acciones contra el gobierno. ¿Es él el que pueda hacer que haga? Feijóo ha hablado y ha dicho se hará todo lo que sea necesario para que caiga el gobierno. Haré todo lo posible para cambiar al gobierno. Y cuando digo todo, es todo. España necesita una reacción democrática y política. España necesita otro gobierno que no deje ni rastro de la podredumbre del gobierno actual. Pero el Partido Popular dice esto no es una operación política, sino un asedio jurídico. La reunión de Feijóo con fiscales conservadores y lo que se dijo en ella debería hacer saltar todas las alarmas democráticas en nuestro país. Los fiscales tienen un código ético que dice que no deben realizar acciones que puedan ser percibidas por la ciudadanía como faltas de independencia o imparcialidad. Pues bien, se reunieron en secreto con Feijóo, le dijeron que quieren, que desean un gobierno del Partido Popular, hablaron abiertamente de las alianzas del actual gobierno con, esa fue la expresión que usaron, partidos filoetarras como Bildu, y Feijóo les prometió derogar varias leyes que no les gustan ni a él, ni ahora lo sabemos, a estos fiscales conservadores. No está de más recordar que esos mismos fiscales son los que tienen que velar por el cumplimiento de esas mismas leyes en todos los procesos judiciales en España. Precisamente, pues la actitud de esos intervinientes, de Antonio Narváez, de la fiscal y ex fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, el hecho de que deseasen la llegada de Feijóo al gobierno, que lo dijesen abiertamente, que tildasen de filoetarras a Bildu, que se alegrasen por la posible derogación de las principales leyes que ha impulsado este Ejecutivo, porque sobre muchos de esos preceptos van a tener que decidir. No nos olvidemos que Antonio Narváez, el que dijo lo de los filoetarras, el que felicitó a Feijóo y se alegró de que en un futuro pueda estar en la Moncloa, es fiscal de la Sala de lo Contencioso del Supremo, donde llegan los recursos por las leyes que precisamente aprueba este gobierno y va a tener que informar sobre las mismas. Y que Antonio Narváez además fue, como decíais antes, magistrado hasta hace bien poco del Tribunal Constitucional y fueron suyas las ponencias varias sobre el estado de alarma que se declaró inconstitucional. ¿Podemos pensar que Antonio Narváez, ese fervor por Feijóo, ha sido sobrevenido o ya lo tenía de antiguo y en cualquier caso pudieron estar influidas esas resoluciones sobre el estado de alarma por su sentimiento político? Es lo que jueces y fiscales consultados pues califican de intolerable, de una reunión escandalosa y que creen que resta legitimidad a sus resoluciones judiciales por el hecho de haber mantenido esa actitud en esa reunión. Antonio. Campos, empezaron, le aplaudieron, digo, a Feijóo. Sí, bueno, llegaron a avalarle. A lo mejor Campos, a lo mejor fue simplemente cortesía. Bueno, algunos no, algunos sí, seguro que por algo más. Sí, pero bueno, que sí que llegaron a aplaudir, entiéndame el eufemismo, a avalar pues que Feijóo les anunciase que no iba a aprobar durante todo lo que queda de año, todo lo que resta de legislatura, el nuevo Consejo del Poder Judicial. Vamos a ver, cuando lo que está evidenciando Feijóo es que incumple un mandato constitucional, ¿no? que le debería obligar como líder de la oposición, y eso no fue objeto de críticas, sino más bien lo contrario por parte de los participantes en ese cónclave. Miguel Ángel.
los que sostienen... Pero el gobierno lo que mantiene hasta ahora es que todo este calendario judicial que se concentra en estos días no es una cuestión casual. Atentos a lo que dice el ministro Óscar Puente, que está hablando de métodos no democráticos para derribar al gobierno. Hay mucha gente en nuestra sociedad que ve lo que está pasando, que hay un gobierno al que se quiere derribar con métodos, desde luego, nada democráticos. En este momento es innegable. Aquí parece que los tiempos de la justicia y de la política se acompasan de una manera tremendamente sorprendente. Hay un intento de derribar al gobierno, hay una operación para cerrar la legislatura, destruir al Ejecutivo. Esto es lo que denuncia el propio gobierno. Esto es lo que, según el Ejecutivo, explica ahora las causas de corrupción que un día tras otro están apareciendo en prensa y en tribunales, y eso es lo que ha de afrontar el presidente del gobierno. Hay un ataque coordinado. Y entonces, pues es complicado de analizar. Yo no sé si hay una operación, un complot para que coincidan determinadas cosas. Sí que es verdad que llama la atención que coinciden determinadas cosas, pero pueden coincidir. Por ejemplo, hoy llama la atención que el día que se sienta en el banquillo el hermano del presidente del gobierno es el mismo día que se sienta en el banquillo el ministro del Interior por el caso Kitchen, ¿no? Mira que hay días. Pero puede ser una casualidad. Yo no tengo las pruebas de que eso no sea una casualidad, ¿no? Lo que también se está produciendo es que, derivado de, yo creo que de la caída de Santos Cerdán de hace un año, pues las causas judiciales tienen su ritmo, van solas. Una vez se ponen en marcha la maquinaria judicial, pues tira adelante, y eso ya no lo controlas, evidentemente. Yo creo que el caso de Leire pues es uno de los casos, digamos, derivados de la presunta corrupción del exsecretario de Organización Santos Cerdán. Que después pues se esté produciendo una concatenación de causas, bueno, es que si no se producirían igual. Quiero decir, una vez se han desatado, las vas a tener ahí durante mucho tiempo, y cuando no es una va a ser otra. Es decir, que eso va a continuar así en los próximos meses, si no en los próximos años, ¿no? Bueno, la pregunta es que es muy difícil. Yo creo que en cualquier mentalidad que sea más, digamos, más respetuosa con lo empírico, con la ciencia, con la racionalidad, pues toda tesis que se base en supuestas casualidades, pues en principio uno la rehúye, ¿no? Lo que pasa es que al mismo tiempo creo que, bueno, ya tenemos suficiente acumulación de indicios de que a veces los ritmos judiciales y políticos no tienen mucha explicación que se base en casualidades. Es decir, como decía Lola, es verdad que una vez que un proceso se pone en marcha, tiene un montón de incidencias que pueden influir en los calendarios, digamos, definitivos. Pero, hombre, que la causa más grave en términos de corrupción, digamos, de aparatos de Estado, ¿no?, como es la Kitchen, ese juicio oral de una causa, de un caso que se inició pues nada menos que en 2013, ¿no?, y la causa pues hace más de 6 años, ¿no? Bueno, que ese juicio oral se celebre justo cuando a su alrededor coinciden todo lo que estamos viendo, ¿no? Causas que se han iniciado muchísimo tiempo después y que han ido bastante más deprisa, y que, ¡pum!, el calendario hace que coincidan, pues eso, causas que afectan y que sobre todo diluyen o difuminan la importancia de ese caso al que me refiero, que es muy importante. Y creo que no hace falta repetir, creo que todos los oyentes saben de qué hablamos. Bueno, pues hombre, pues eso, uno no cree en que todo sea casual, del mismo modo que no creo que todo sea conspirativo, ¿no? Pero el hecho es que estamos ahí, y que, por ejemplo, hace 2 o 3 días a mí me llamó la atención que también, casualmente, pues a la hora de responder a preguntas en torno al caso de Plus Ultra, al caso que afecta al expresidente Zapatero, y a todo esto, pues coincidieran en la terminología y sobre todo en el mensaje
Felipe González y Borja Semper, ¿no? A mí el hecho de que ambos utilizaran la misma terminología para decir respecto a la moción de censura o las alternativas o las opciones que había por parte de la oposición para actuar, y los dos dijeron, hombre, el foco de atención está en Zapatero y en Pedro Sánchez. Lo del foco de atención es muy importante porque está, yo creo que definiendo lo que es la conversación política hoy, ¿no? Más allá de los efectos que tenga cada cosa, que los veremos con el tiempo. Pero sin embargo hay una obsesión por manejar el foco de atención y por eso es importante, bueno, pues estas casualidades que hacen que los focos de atención se repartan de una manera distinta a lo que previamente uno podía suponer en relación con su importancia o su trascendencia. Mariano. No termino de entender muy bien alguna cosa que en la mesa Jesús Maraña y Lola. Y me refiero a lo de... Pues intentamos explicarnos. No. Que hay algunos diarios, yo no he visto el caso Kitchen bueno, en portada ni en página pasa. Bueno. Hoy Feijóo ha dicho que está dispuesto a todo para acabar con este gobierno. A todo. Adriana Jordán, buenas noches. Hola, buenas noches. A Núñez Feijóo no le salen los números para una moción de censura. Junts dice que no va a estar en una ecuación con Vox, argumento que también comparten en el PNV. Pero el líder del PP no pierde la fe y desliza que está dispuesto a hacer todo lo que pueda. Todo lo posible para cambiar al gobierno. Y cuando digo todo, es todo. Esta frase sirve al líder popular para reivindicarse de literatura, porque la aritmética parlamentaria no se ha movido nada. A Feijóo le siguen faltando esos 4 apoyos hasta la mayoría absoluta que avalen la moción. En el PP afirman que tienen las manos atadas y siguen apretando a los socios de investidura de Sánchez. Defiende Feijóo que la culpa es de otros. Los socios de Sánchez tienen que decidir qué pesa más, si su conveniencia política o su responsabilidad democrática. Y mientras las cuentas no salen, en las filas del PP apelan a la calma porque reconocen en privado que están disfrutando del desgaste del Ejecutivo. Jesús. Bueno, pues yo en no sé, mensajes como este estoy dispuesto a todo para echar a este gobierno. O el que citábamos antes, el que yo citaba, de Aznar, reiterado, el que pueda hacer que haga, si no se explica nada más, pues en términos democráticos a mí me preocupan. Porque ¿qué quiere decir esto de estoy dispuesto a todo? Pues usted, si está dispuesto a todo, su obligación política es trabajar para que haya una moción de censura que dé los números, o plantearse si políticamente incluso está obligado a ir a esa herramienta que es la que hay desde el punto de vista democrático para todos, para exponer ¿qué haría usted con este país? ¿Qué alternativa daría en los términos, en el punto en el que estamos y en el que está este gobierno, ¿no? Del mismo modo que digo que no hay manera de que José María Aznar explique a qué se refiere cuando dice el que pueda hacer que haga. ¿A qué se refiere? ¿Qué puede hacer un juez, un abogado, un periodista, un político? ¿A qué se refiere? Pues se supone que cada uno en su ámbito personal y profesional hará lo que crea que hacer de acuerdo con las leyes, ¿no? Simón. Y la convivencia y el respeto al adversario. Bueno, el PP no tiene los números para gobernar. Pero es que yo creo que no es solo que lo es una cuestión de números. Es que en una moción de censura, evidentemente, se va a exponer un debate en términos de ¿qué haría usted con este país? Y para decir eso, inevitablemente tiene que contestar a con quién va del brazo y con qué políticas en los gobiernos autonómicos y a qué aspiran el gobierno central, según los números que todo el mundo maneja. Y entonces hay que hablar de Vox, y hay que hablar de la prioridad nacional, y hay que mojarse en el tema de la violencia machista y en el cambio climático y en tantas cosas. Entonces, no es solo números, es que yo creo que hay un temor a que sea contraproducente. Porque eso es lo que ocurrió, no lo olvidemos, en las elecciones generales del 23, en la campaña del 23, después de los pactos del Pacto de Valencia, ¿no? Así que yo creo que hay más enjundia en ese sentido. Y luego discrepo en otra cosa, Mariano, lo de que no lo necesita en términos de liderazgo, bueno, el liderazgo de Feijóo, yo creo que, bueno, pues ya estamos viendo cómo va funcionando en los discursos tan similares, lo digo entre comillas y en modo ironía, de Moreno Bonilla en Andalucía o, no sé, pues Azcón en Aragón, ¿no? Mira, Jesús, es decir, el liderazgo como líder del PP nacional y teniendo en cuenta el eco permanente de Isabel Díaz Ayuso, yo creo que algún problema de liderazgo hay, ¿eh? Yo creo que no. Yo no he visto a ningún blanqueador de dinero que vaya a la Hacienda y haga
religiosamente su declaración de ingresos. Magistrado emérito del Tribunal Supremo, muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenos días, Susana. Bueno, pues no sé si quiere opinar usted sobre esto último que estamos comentando, ese requerimiento de información por parte de la UCO en la sede de Ferraz y las posteriores declaraciones, todavía no sabemos exactamente a quién. Bueno, la entrada de la UCO o de la UDEF va siendo ya un hábito en nuestro país. De todas maneras, si se busca financiación ilegal, ya veremos, o no precipitemos los acontecimientos, es muy difícil que pueda existir financiación ilegal sin una contabilidad paralela. Pero bueno, tampoco es imposible, ¿eh? Y por tanto, pues ya veremos a ver lo que encuentran y esperemos los resultados. Yo no veo de momento nada más que comentar. Pues le quiero preguntar por otra cuestión y es ese aplazamiento. El juez ha concedido a la defensa de Zapatero retrasar el juicio hasta el 17 y 18 de junio. ¿Por qué reserva el magistrado 2 días para esta declaración? Entiendo que prevé que sea muy larga, ¿no? Bueno, vamos a ver. Yo aconsejaría, además hasta por motivos de salud, que no se leyese a nadie los 6.000 folios y 18 tomos que ha levantado el secreto del juez Calama, porque todo está condensado y, bueno, ampliamente condensado en los 85 folios del auto de 18 de mayo. Con eso es más que suficiente para saber lo que hay dentro de esos 6.000 folios. Y en el auto, pues hay lo que hay. Yo diría que hay 3 bloques. Uno, tráfico de influencias por rescate de Europa, otro pago por consultorías a él y a Zapatero y a sus hijas, y un tercero que no me deja de causar asombro porque lo nomina como jefe o líder mundial de una organización encargada de hacer negocios de la con trama. Petróleo, con oro, con níquel y con no sé cuántas cosas más. Y yo eso lo leo, lo releo, y me parece que es un relato que casi ni siquiera de periodismo de investigación. Oiga, mire usted que una organización criminal tiene que ser estable, jerarquizada, que haya órdenes, no se va a comunicar por señales como si fuera la Armada o por Morse. Me está apuntando Elisa que por eso hay que leerse todo el sumario. Responsabilidad. José Antonio, porque entiendo que ahí se establece un vínculo entre Julio Martínez y los hermanos Amaro, ¿no? Que, claro, es que pasa por ser... El vínculo es Julio Martínez. En el sumario sí aparece el vínculo con esto y además este vínculo anticorrupción lo conoce porque está personado en todas las causas que están secretas. Es que todo esto está imbricado y entonces... Efectivamente, en el sumario aparece y en otras causas está desarrollado el tema de la trama, por ejemplo, en hidrocarburos y en otras de las causas que están abiertas. José Antonio, las empresas de las hijas de Zapatero aparecen también en muchas páginas del sumario, sus trabajos, sus clientes, los pagos que recibían y además se sabe que cobraron de análisis relevante, lo ha reconocido el propio padre, Zapatero, y también de una sociedad a todas luces instrumental que era esa de inteligencia prospectiva. ¿Podrían acabar imputadas? Hombre, yo en principio con lo que hay creo que no. Además, se ha puesto muchas veces, lo habéis puesto, su contestación tajante en el Senado. Dice, no, yo hago consultoría y le digo que también contraten a mis hijas. Bueno, cada uno que opine lo que quiera. Respecto a la consultoría, un detalle que nadie ha resaltado es que, así como Felipe González y Aznar utilizan sociedades que tributan al 25%, Zapatero no ha utilizado ninguna sociedad, se ha considerado como autónomo y porque está en Madrid tributa al 47%. Si no estuviera en Madrid, tributaría al 50%. Yo no he visto a ningún blanqueador de dinero que vaya a la Hacienda y haga religiosamente su declaración de ingresos, documentación. Lo que pasa, José Antonio, que si análisis relevante es una sociedad instrumental y Julio Martínez, como apunta el auto del juez, sería el testaferro de Zapatero, no tendrá ninguna sociedad instrumental a su nombre, pero sí las tiene Julio Martínez. Sí, está la transferencia a la empresa de la hija. Claro. Pero ¿le puedo hacer una apreciación personal, señor Martín Pallín? Porque, si me permite, porque le veo mucho más moderado
en este caso que en otros precedentes, que poco menos, aquí mismo en Espejo, ha acusado, entre comillas, usted a los jueces de prevaricadores. Y ahora le veo muy moderado. ¿Eso es porque está habiendo más sustancia en este caso que en los anteriores? No, yo no he acusado a los jueces de prevaricadores. He dicho entre comillas. He dicho que no encuentro delito ni de tráfico de influencias, ni de ninguna manera en el pago de consultorías, y que respecto de esa gran trama mundial en la que aparece hasta China y no sé cuántos organismos más, me parece que lo que está en el auto, el que se lo quiera leer, que se lo lea, sacará sus conclusiones. Que yo se lo digo porque lo veo más moderado. Inconsistente. Que lo vea usted más moderado. Eso es lo que estaba diciendo. Yo no sé qué opina el señor Martín Pallín sobre el rescate de Plus Ultra, pero hoy El País cuenta que el juez Calama sospecha que Plus Ultra habría desviado 16 millones del rescate a una red de blanqueo de capitales. Y esas pesquisas revelan que al menos 2,5 millones acabaron en cuentas opacas de países muy sospechosos. No sé, huele mal. Magistrado, no sé qué opina usted, pero a todas luces este rescate huele muy mal. Bueno, pero todo lo que haya podido pasar, que no tengo datos para... lo ha realizado la aerolínea, la sociedad Plus Ultra. He entrado en su composición y el señor Zapatero no aparece absolutamente para nada. El rescate de 53 millones está en la línea. Pero hay un contrato, ¿no? Volotea que probaría esa y Air Europa. 1%. Bueno, no sé, es que no me... O sea, que repito que está en la línea de Air Europa, que por cierto es la única que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha considerado como modélica. No son rescates, son préstamos. Que no han devuelto. Y dentro también, otro detalle, por lo menos, yo no sé si Plus Ultra es una gran compañía o está en crisis, yo no tengo ni idea. Lo cierto es que tenía que pagar este año 19 millones y ha pagado 11, hombre, y el resto es el 28. Vamos a... Yo tengo...